Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Rincón, soy de la Fundación Freire y Eber en América Latina, el proyecto de comunicación. Y en esta época decidimos como ponernos a conversar, a ver cómo hacemos para pensar este periodismo que nos está costando tanto y que del cual nos quejamos tanto y al cual le echamos tanta culpa. Entonces vamos a hacer unas conversaciones con gente que personalmente admiro y con maneras nuevas de pensar que el mejor periodismo está por venir. El día de hoy tenemos a Pere Ortín y simplemente sin presentación ni mucha cosa, él trabaja y dirige un proyecto independiente que se llama Altair Magazine y eso es todo lo que tienen que saber. Y está aquí pues, que dice cosas interesantes y básicamente va a ser una conversa y rápidamente vamos a avanzar en temas y después si hay preguntas las desarrollaremos. Únicamente entramos a solamente hablar 45 minutos máximo, es lo que queremos hacer. Pero, entonces, comencemos como hablando, yo le he escuchado que el poder, ¿qué es el poder? Es la definición de lo que es real, lo cual me parece maravillosa definición. El periodismo en el siglo XX tenía un poco ese poder de definir lo real. ¿Cuál es el poder del periodismo hoy? Eh, a ver, primero el contexto de la frase. La frase es de un cineasta norteamericano que yo admiro mucho, que se llama Robert Kramer, y textualmente la frase lo que plantea es que la definición de la realidad es una construcción política. Por eso el poder, fundamentalmente, el poder en mayúsculas, consiste básicamente en definir lo que es real. Yo concuerdo, me parece admirable, estoy de acuerdo contigo, que es una frase brillante de Kramer. Respondiendo a tu pregunta, yo no sé cuál es el poder real del periodismo hoy, porque el periodismo es una cuestión muy compleja, el periodismo está lleno de matices, está lleno de grises, no es lo mismo el periodismo del Tiempo, del Espectador, del País, del New York Times, del Washington Post, que el que hacemos las personas que nos has convocado aquí a hablar de esa idea provocadora y divertida e interesante que es el mejor periodismo está por venir. No tiene nada que ver el New York Times con lo que hace Altair Magazine, con lo que hacemos en Altair Magazine, ni lo que hace el Washington Post con lo que hace Cristian Alarcón en la revista Anfibia, Marcela Turati con sus proyectos diversos o Juanita León con La Silla, ¿no? Yo creo que el periodismo está tratando de buscar su camino en una situación cultural, histórica, social, política, económica, en la que hemos perdido gran parte de lo que fuimos. Y en ese haber perdido, yo creo que tenemos una crisis de sentido muy importante, mucho más allá de la crisis económica, que también es importantísima. Evidentemente, cada uno en su escala, nosotros como medios hormiguitas pequeños, con nuestra dimensión pequeña y otros medios gigantes, con una dimensión, unos agujeros económicos, unas pérdidas económicas brutales, ¿no? Pensemos en la idea esa de el papel de los medios con respecto al poder, que hoy hay otros medios mucho más poderosos que nosotros, que son medios de comunicación que son más rápidos, que son más hábiles, que son más atractivos, que son más fuertes. Puede que no hagan mejor trabajo que nosotros, pero en un entorno social y cultural donde el valor en sí del trabajo, de la profundidad, de la dedicación, de la meritocracia, del esfuerzo, no necesariamente está bien valorado. Se valoran otras cosas, ni mejores ni peores. Se valora la rapidez, la velocidad, la capacidad de atracción, el charme, el coolness, todo ese tipo de cuestiones. Pues bueno, hemos perdido una parte importante de nuestro poder. ¿Cuál era nuestro poder? Ser los cancerberos de aquellos que definían lo que era real, ser los porteros a los cuales los poderosos, económica, política, cultural, socialmente, económicamente, aquellos que definían realmente lo que era la realidad, lo que era tener poder. Nosotros éramos sus ayudantes necesarios durante gran parte del siglo XX y algunos años del XXI, hasta la llegada de esos nuevos actores que han cambiado radicalmente el juego, que el juego ya no va a ser nunca jamás como fue antes, y más allá del virus o no, es una cuestión que venía labrándose desde hace muchos años y que yo creo que este animalillo al que ni vemos, ni escuchamos, ni sentimos, ni oímos, ni olemos, lo ha cambiado también
todo para siempre, ¿no? Yo creo que ahí está el gran debate. Ya no somos poderosos, hay algunos que optan por mirar al pasado, la nostalgia, antes sí se hacía buen periodismo, esto de ahora es una mierda, no vale para nada, qué desastre, qué tal. Ok, esa es una posición. Y otros que pensamos que, yo estoy de acuerdo contigo y el planteamiento que habéis hecho en estas jornadas, que el mejor periodismo está por venir, porque el periodismo, en el fondo, es la historia del presente y nosotros nos estamos contando aquí y ahora. Aunque luego discutamos qué significa ese aquí y ahora y para quién sirve ese aquí y ahora. Pero nuestro trabajo es hacer periodismo hoy, aquí y ahora. Y en eso estamos. Mucho menos poderosos que antes frente a esos grandes monstruos. Y ahora veremos en esta crisis de sentido qué es lo que podemos hacer. Y en eso, un parte del poder del periodismo es definir aquello que era, no lo real, digamos, sino definir aquello que era la actualidad. O sea, definir ese presente. Como que al periodismo en la historia de la repartición de las profesiones le dijeron, señor periodista, les toca el presente, les toca definir la actualidad. Y cuando uno lee un periódico, ve un programa de televisión, uno ve lo que es la actualidad. ¿Qué le ha pasado a ese concepto de actualidad que era como nuestro gran bien preciado en el periodismo? A ver, yo creo que eso de lo real, la actualidad y tal, son palabras gigantescos que en el fondo podemos estar de acuerdo en que significan más bien poca cosa, más allá de lo que signifiquen para las personas que trabajan la información, los reportajes, las crónicas, que significa mucho para nosotros. Aquellos que tenemos que hacer periodismo, que queremos hacer periodismo y que de alguna manera es lo único que sabemos hacer. Bien o mal es otra cuestión. Yo lo que digo con lo real y con la actualidad es que volvemos al mismo punto de antes. No podemos seguir considerando la actualidad de lo real de la misma manera que considerábamos cuando solo había una televisora por país, o cuando solo había 3 radios por país, o cuando solo había un periódico local o varios pequeños periódicos locales y un gran o varios grandes medios locales. Yo creo que todo eso ha cambiado. Y en ese sentido, nuestro papel como constructores de eso que tú llamas actualidad y que, bueno, es un genérico que se puede utilizar y está bien, te lo acepto, y podríamos discutir frente a una botella de ron toda una noche qué significa la actualidad, quién construye la actualidad, por qué se hace la actualidad, qué significan los que abren y cierran las puertas de la actualidad, porque eso no es un término de ninguna manera neutro. La actualidad la construyen periodistas que tienen sentimientos, que tienen ideas, que tienen ideologías, que tienen honestidades, que tienen rigores muy diversos. Y no necesariamente todas las actualidades representan lo mismo, significan lo mismo. Entonces, definir una cosa como actualidad y que todos los periodistas trabajan para construir eso, me parece, bueno, pues hoy por hoy, francamente, poco relevante. Bueno, pero entonces, sea, llamémoslo actualidad o llamémoslo real, nosotros nos encargamos en el periodismo con algo de eso. Si no aceptamos que es un real, ni si aceptamos que es una actualidad, entonces los periodistas trabajamos con un concepto que es la información. O sea, que nosotros producimos la información pública para que la sociedad converse y para que la democracia tenga un narrador de esa información pública que queremos. Entonces, si no hay real, no hay actualidad, pues tampoco nos quedamos sin información. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay dos grandes problemas que yo veo en esto, ¿no? Que nos falta mucha valentía para abordar como concepto de trabajo qué está significando hoy esas palabras que durante mucho tiempo significaron algo para este trabajo. Lo real, la actualidad, la información, la noticia. Nos está faltando, todos, me incluyo, mucha valentía para abordar un debate con dudas serias, profundas, radicales, y digo de radus, de raíz, no radicales en el sentido de violencia, sino de cómo es el cambio al que nos estamos enfrentando. Yo no tengo ningún problema, y sé que esto es un anatema, en considerar que después de vencido el dogma de la objetividad, esa cosa malsana y enfermiza que durante muchos años una cierta visión del periodismo anglosajón nos metió a todos los demás, esa idea de que objetivamente uno se podía poner un disfraz de objetivo y ser neutro, incoloro, insaboro, insípido, inoloro. Mentira, eso es imposible. Nos ha costado mucho tiempo asumir esa reflexión, ese autoanálisis crítico. La objetividad no existe, pero es que además si existiera, deberíamos saltárnosla en todo momento. Segundo debate. Llegan entonces los buscadores de la verdad
con mayúsculas, la verdad en singular, porque es una verdad que se les revela casi epifánicamente a aquellos que la buscan con rigor, con precisión, con honestidad, que son una especie de casta de monjes del Cister en la Europa medieval, que son impolutos y que no tienen ningún tipo de contaminación de ningún tipo. Ellos pueden enfrentarse a la verdad. Yo digo, sinceramente, con los años de este trabajo y el desarrollo de todas las dinámicas en las que me ha tocado participar, que para nada dudo de la honestidad, del rigor y del trabajo, de mí, de mis compañeros, pero dudo, pero total y absolutamente, de que a través del periodismo se llegue a la verdad. Y me parece que es una cuestión que después de superado el mito de la objetividad, habrá que superar el mito de la verdad. El otro día escuchaba a una directora de un gran medio de comunicación en esta lengua decir que existen verdades periodísticas. Es que, claro, entonces también existen verdades Donald Trump, también existen verdades Bolsonaro, también existen. Claro, ese es digamos, la flojera mental que demuestra ese tipo de frases nos está haciendo mucho daño. ¿Qué considero yo al contrario? Yo creo que todo es ficción y que no nos debería dar miedo asumir que el periodismo es un elemento, un género, un formato donde la ficción está presente, porque poner un adjetivo es hacer ficción. Porque tú, que estamos hablando en una fundación alemana, y es un ejemplo borgiano que cualquier persona mínimamente preparada va a entender perfectamente. ¿Qué quiere decir asomarse a la verdad a través del periodismo si cuando uno dice luna en alemán es masculino y cuando dice luna en español es femenino? ¿Qué carajo estamos hablando? Por favor, las palabras, como decía el gran Orwell, decía George Orwell, se parecen lo mismo a la realidad que los animales, que las piezas de ajedrez a la vida real. Un caballo del ajedrez no es un caballo en la vida real, por favor. Es un debate serio, profundo, que requeriría también mucho marrón y estar presentes los dos juntos, pero yo creo que hay que ser mucho más honestos, mucho más autocríticos y mucho más valientes a la hora de autocriticarnos para que luego, posteriormente, nuestros lectoespectadores nos vuelvan a devolver el respeto que nos han perdido en gran parte de estos últimos años. Entonces, lo que vos propones es, por un lado, que por fin los periodistas y los medios nos demos el debate interno de que lo que estamos haciendo no está tan bien, de que lo que hacíamos cambió, de que ya esas figuras de lo real, de la actualidad, la información no son lo que solían ser, y obviamente con una que estoy de acuerdo con que eso de objetividad y verdad no existe, que eso es un mito realmente fatal del periodismo, pero en esa autocrítica, además de lo real, la actualidad, la información, la siguiente autocrítica tiene que venir por lo que sí es un oficio periodístico, que es el narrar. Y es que nosotros estamos totalmente localizados en una narrativa que yo llamaría blanca, occidental, norteamericana y masculina, en la que aceptamos las Ws, aceptamos que la crónica es como lo hacía Truman Capote, ese periodismo narrativo, y que investigar, el periodismo sirve para investigar y tumbar presidentes a Watergate, y como si fuera la Biblia, ese tipo de periodismo. Entonces, sí, narrativamente, que es como el cuarto aspecto donde nos metemos a lo nuestro, y te pongo de contexto una cosa que esta semana, frente a las protestas contra la prensa norteamericana, un periodista puso en su Twitter que está preocupado por el nivel de rabia que hay contra los medios, pero que él, como siempre, va a contar una honesta y sin un bias story, o sea, y sin prejuicios, o sea, una historia sin prejuicios, que él, como siempre, va a contar una historia sin prejuicios y honesta. Entonces, ese modelo de periodismo, ya metiéndonos en un narrativo, en esa autocrítica, ya criticamos lo real, la actualidad, el hecho mismo de información, pero yo creo que el campo periodístico somos herederos de una pulsión narrativa. Hay que autocrítica tenemos que hacer. Totalmente. Yo creo que además eso que plantea el tuit, yo también he visto ese tuit con el vídeo de las protestas, también plantea ese sentido de superioridad al cual muchos colegas acuden cuando se sienten agredidos en el ejercicio de su trabajo, cosa que, por supuesto, yo no estoy defendiendo. Lo que sí defiendo es la capacidad de ser criticados y de que se nos critique con total y absoluta dureza y la que sea necesario, a todos y a todas.
yo lo que me planteo en este... A ver, como tú dices, el periodismo es narración, el periodismo es pensamiento, el periodismo es una historia de historias, el periodismo hace memorias y habla de presentes y de futuros, ok. Yo lo que me planteo es que se impone un nuevo protocolo de relación del periodismo como sistema de transmisión de conocimiento, como tú decías, de debate, de ideas, tal. También para reposicionar nuestras funciones sociales. ¿Para qué servimos hoy? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué interés tenemos? Todo eso está en juego. Y también redefinir en los conceptos que transmitimos. Lo que hablábamos, la objetividad, la verdad, la honestidad, el rigor, tal. ¿Qué pasa? Que por tener 3 fuentes estilo gringo, 3 fuentes públicas que además me las han pasado porque me han filtrado la información, o por acceder a 4 bases de datos y tal, mi información es más rigurosa, honesta, tal, que una que está hecha hablando con las personas que sufren la falta de agua en ese barrio del que se está hablando. No, son narrativas diferentes, son narrativas válidas, interesantes, que tienen sus niveles de profundidad, pero para mí lo más relevante es eso, es imponer un nuevo protocolo de búsqueda, imponer un nuevo protocolo de relación con la realidad. Y esa búsqueda, por definición, toda búsqueda es incierta. Y uno no puede partir de certezas preconcebidas, preformateadas, 5Ws, 3 fuentes públicas, los documentos, tal. Todo está muy bien y ayudó mucho a la construcción, como tú decías, de un cierto sistema democrático liberal burgués, de una manera de entender el mundo básicamente occidental, anglosajona y tal, porque cuidado, cuando hablamos del periodismo, nadie mira a 1.200 millones de chinos, de africanos, 1.100 millones o 1.200 millones de hindús, nadie mira a ningún otro sitio que no sea el periódico ese de Nueva York o el otro de Washington o el de Madrid o el de Bogotá o el de Ciudad de México, ¿no? Pero cuidado, cuidado. Maneras de construir realidad, maneras de narrar la realidad, maneras de contarse y contarnos el mundo, hay infinitas, muchísimas, no sé si infinitas, pero hay muchísimas, ¿no? A mí lo que me parece, y el otro día lo comentaba por ahí, esa idea de que el periodismo convencional, cliché, tópico, el periodismo informativo, ese periodismo del que tú me estás preguntando y que yo he practicado con pasión, con todas las de la ley durante casi 20 y tantos años de mi carrera periodística, de la que estoy razonablemente satisfecho. Yo creo que padece el síndrome de lo que yo llamo el síndrome Norma Desmond, ¿no? Norma Desmond es la protagonista, la antigua actriz de cine mudo, Norma Desmond, en Sunset Boulevard, la peli clásica de Billy Wilder, ¿no? Ella está esperando siempre la llamada del señor DeMille, del gran director que la hizo famosa durante el cine mudo, para que la vuelva a poner en pantalla como la gran estrella que ella se considera que es. Y contrata un ejército de esteticistas que durante semanas la cuidan y ella le dan todos los baños, todos los tratamientos estéticos y de belleza, etc. Pero DeMille nunca llama, porque Norma Desmond, como considero yo una parte importante del periodismo cliché, convencional, tópico, vive en el pasado, en algo que ya no fue. A Norma Desmond, DeMille nunca la llamó. Bueno, y ya pasando, seguimos en eso y ahorita cuando volvemos a lo narrativo, pero quería para concluir este panorama general. El resultado del periodismo es contar la vida, explicar la vida. Si no quiere explicarla, por lo menos contarla. La regla del periodismo es, pues de alguna manera, simplificar la complejidad. Mucho, hay ciencias a las que le dieron la responsabilidad de complejizar la realidad. A nosotros nos dieron como resultado simplificar la realidad. Entonces, si la información está en cuestionamiento, el real, la actualidad, la forma de narrar, ¿qué realidad contamos? ¿Qué vida contamos? ¿Qué estamos haciendo con el mundo que le llevamos a los que comparten con nosotros el oficio periodístico como audiencias o como espectadores, lectoespectadores o como sea? Mira, yo creo que al menos desde mi punto de vista eso pasa por tres ideas que para mí son muy claras, ¿no? La primera y fundamental es deseo de mirar. Ver puede ver cualquiera, mirar es otra cosa. Y ese deseo de mirar yo lo veo en muy poquitos medios, sobre todo generalistas, convencionales, tópicos, clichés, y lo veo mucho más, y por eso tengo una confianza tremenda en el futuro del periodismo, de ese tipo de periodismo, en medios pequeños, en medios atrevidos, en medios generosos, en medios valientes, en medios que dependen de estructuras muy pequeñitas, con gente muy implicada, ahí sí lo veo. Ese, digamos, llamaríamos deseo de mirar. Para mí, esa es la primera condición necesaria a partir de la cual podemos reconstruir el debate.
La segunda condición necesaria es que tú en algún momento tengas la capacidad para ver. Y cuando digo ver, diferencio de mirar, porque hay veces que por mucho que vemos, por mucho que intentamos ver, no vemos nada. Por cuestiones culturales, por cuestiones de vías que decía el periodista gringo antes, de cuestiones ideológicas, cuestiones de debates personales, cuestiones religiosas, cuestiones culturales, cuestiones lingüísticas. Yo he vivido, y muchas otras personas hemos vivido, la incomprensión brutal que significa estar en medio de Mozambique sin hablar la lengua local y sin entender nada de lo que sucede a tu alrededor, o dormir en medio de unos conflictos en la frontera entre Camerún y Nigeria, en una época en la que había bastante conflicto armado en la zona, y no entender ni siquiera de qué lado estabas, porque no entendías nada de lo que las personas hablaban. Ese capacidad, ¿no? Primero el deseo, luego la capacidad, y luego también una cuestión que parece mucho más complicada de lo que es. Tú dices, bueno, es que es sencillo la vida, nos ha tocado simplificar la vida y tal. Hace falta voluntad de conocer. Voluntad de conocer. Esa idea de tener voluntad de conocer algo para poder desarrollarlo y contar esas historias. Estoy de acuerdo contigo. Nuestro trabajo es, en el fondo y en la forma, contar historias. Cada uno a su manera, con sus formatos, en sus medios digitales, en papel, en el radio, me da igual. Y también demostrar que las historias son más importantes que la historia. Durante muchos años, cuando querían derrocar al presidente, el Watergate y tal, mucho de ese periodismo se ha construido para buscar la historia, para construir una historia única. Yo derroqué al presidente, yo demostré que aquellos papeles eran tal, yo escuché, todo ese tipo de cuestión muy, si se me permite, muy machista, heteropatriarcal, periodistas borrachos, qué tal, que no sé qué, pero que son muy duros, tipos... Un estilo de vida. Esos clichés, esa cosa de tener botellas de whisky en el cajón y tal, esa cosa medio turbia vista desde el punto de vista hoy, ¿no? Yo lo que planteo es construir periodismo, no solo yo, muchas otras personas, con otras maneras ¿por qué hay que competir? ¿Por qué no se puede plantear un debate de tejer redes de complicidades para emancipar nuestros periodismos? Desde una incredibilidad crítica, desde, si quieres, un escepticismo, como el que yo manifiesto frente a muchas historias, por muy buena voluntad que tengan en su construcción. Yo creo que sí, un escepticismo y una voluntad crítica que sea insumisa, que sea incrédula, que sea también confiada en el espíritu humano, que para mí es una cuestión fundamental, porque mi experiencia vital me ha llevado a pensar que incluso en los peores y en los lugares más jodidos del mundo en los que me ha tocado trabajar, la mayoría de las personas con las que me he encontrado no eran malas personas. Y esa idea me hace mirar el mundo en positivo. O sea, yo no puedo mirar el mundo en positivo. Hay una idea que me fascina y me repele a la vez, que es el periodismo que yo llamo necroperiodismo, ¿no? Como dice el filósofo camerunés, la necropolítica del necrocapitalismo, del capitalismo gore, que define la estudiosa Sayac Valencia, la estudiosa mexicana. Pues yo creo que hay que empezar a hablar del necroperiodismo, ¿no? El periodismo de la muerte, de tal. Y es que entonces me dicen mis colegas, o algunos colegas me dicen, bueno, pero es que hay que contarlo. Ok, claro que hay que contarlo, pero ¿por qué solo contamos eso? La vida es todo el día eso. Las 24/7 todo el día están sucediendo cosas malas en el mundo. No hay ningún aspecto positivo. ¿Por qué las noticias malas son buenas para las audiencias, para tal? Porque habéis entrenado a vuestros lectoespectadores para que así sean. Y porque en ese sentido también muchos colegas encuentran también lo que yo llamo el periodismo como efecto placebo, ¿no? Yo conté esta historia, tal. Todo ese tipo de historias que no tienen necesariamente nada que ver con la voluntad de ayudar a tu pueblo, a tu gente, a tu sociedad, sino con otro tipo de voluntades que llevaría mucho rato hablar y que no es el caso hoy. Sí, no, la reflexión que tú has hecho siempre y que te he escuchado es que, pues, si viviéramos en el mundo de los periodistas, la vida sería una desgracia absolutamente terrible. Y también si viviéramos en el estilo de vida que negoció el cine y el pop culture sobre el periodismo, sería, pues, no sé si fascinante, pero terrible tampoco, que fuimos en el siglo XX, según Hollywood, éramos fascinantes, porque éramos sujetos generalmente masculinos que abandonábamos la familia, la patria, nos íbamos en busca de salvar la democracia por el mundo y contar historias profundas mientras nos emborrachábamos. Y fue súper bien, y además éramos superhéroes, el Hombre Araña, éramos Clark Kent, o sea, todo el siglo XX los periodistas éramos los superhéroes.
Pero en el siglo XXI hasta Clark Kent renunció al Daily Planet, o sea, él renunció en el cómic al Daily Planet y se volvió bloguero, o sea, que ya ni Clark Kent es eso. Y en el siglo XXI no ha vuelto a haber películas donde los héroes seamos los periodistas, todo, o si somos héroes son del siglo XX, o sea, algo pasó con esa profesión. Bueno, después de esta digresión que me hizo acordar usted con la bohemia periodística, que además era una bohemia falsa, porque viajaban, tú que fuiste corresponsal, viajaban todos a una ciudad a contar una guerra y todos se quedaban en el mismo hotel, bebían trago en el mismo bar y contaban más o menos la misma versión. O sea, no era contar la guerra, sino contar lo que pasaba en esa vida en ese hotel. O sea, que fue un mito construido como falso. Pero bueno, eso es otra discusión. Para seguir en la onda de lo que venimos, a la cuestionamiento de lo real, de la actualidad, la información, la forma de narrar ese mundo que construimos, tú tienes una propuesta que es un poco rara, digo rara porque no, hay veces no es asible fácilmente, y tú dices que el periodismo, para ser el mejor periodismo está por venir, tiene que apostar por la belleza. O sea, si no hay belleza, cerremos el periodismo, vayamos a dormir, esto no hay nada que hacer. Mucho lo que junta todas las propuestas de la crítica que tú le haces al periodismo, a la autocrítica que te haces como periodista, tiene una solución y es en la belleza. ¿En qué consiste la belleza periodística? Yo sé que hay muchos compañeros compañeras que cuando uno utiliza el término belleza se sacan sus pistolas, ¿no? O sea, yo creo que una de las misiones fundamentales de toda vida humana es la evitación del dolor y la búsqueda de la belleza. Y cuando digo esto, va desde Primo Levi, escribiendo a la salida del campo de exterminio, hasta cualquier situación en la que se pueda optar por buscar algún argumento bello. ¿Qué quiere decir belleza para mí? No hay que confundir, porque muchos que son muy listos y muchas que son muy listas, entonces arguyen el hecho de que, bueno, Pere Ortín es un esteta, ¿no? Busca la belleza por la estética y tal. No tiene nada que ver con eso. Belleza para mí, como eje principal de la construcción de algo parecido a un mejor periodismo en el futuro, no tiene que ver con utilizar palabras tan bonitas como inofensivas, no tiene que ver con hacer fotos tan bellas como inútiles, no tiene que ver con construir artefactos culturales como tratamos de hacer nosotros en Altair, que estén muy bien hechos, que sean muy bonitos, que dé gusto tener entre las manos, en nuestro caso en papel o en digital, que estén muy bien editados, diseñados, que sean fáciles de usar, que tengan user experience, como llaman ahora. No tiene que ver con eso. Para mí la belleza tiene fundamentalmente dos condiciones, que es la condición de generosidad con el espectador, con el lectoespectador y con el autor o autora del hecho bello, y la valentía para afrontar el hecho de contar esa historia de formas al menos diferentes. No me atrevería a decir que no hayan sido contadas, porque creo que casi todo, no sé si todo, pero casi todo está contado. Entonces esa idea de que sean valientes, que quiere decir que no te dé miedo contar esa historia, que no te dé miedo contarla de otra manera, que no te dejes atrapar por los clichés del miedo, que no te dejes atrapar por ese casi silencio que surge de la poesía cuando haces una cosa terrorífica en un lugar donde la gente está muriendo o donde hay una situación violenta, o tal, que construyas algo que sea generoso. Y cuando estamos hablando de generosidad, no solo es lo contrario del egoísmo, que no esté hecho para ganar premios, etc. Generoso no es dar lo que te sobra, es dar lo que tienes. Todo lo que tienes, con pasión, con determinación, con carácter, con espíritu, sin preguntarte nada. Eso, generosidad. Y dos, valentía. Valentía es lo contrario de cobardía, pero sobre todo es valentía para afrontar el reto, en nuestro caso narrativo, de contar eso de otra manera. Y, sobre todo, y muy importante, no contar nunca dos veces la misma historia, ni la misma historia dos veces de manera igual. Entonces, la belleza no tiene que ver con algo que llaman algunos modernistas el buen gusto, que eso es el buen gusto y que eso es algo que tenemos. Yo sé que es buen gusto, sé qué es lo que funciona y para qué trabaja. Con esto hemos presentado el panorama de lo que queríamos acotar. Básicamente, hemos prometido media hora cumplimos y comenzamos con las preguntas que nos lleguen hasta aquí en los próximos 15 minutos y a las 45 paramos a todos los que nos están oyendo, viendo en este momento. Comienzo por la primera pregunta. Francisco Leal pregunta,
que el tema no es la forma de hacer periodismo. Las técnicas están vigentes. Es más bien cómo se crean nuevas audiencias y se monetizan para hacer viable esos nuevos canales, independientes de los grupos de poder y con información de registro, pero también cuestione y denuncie lo que hacen esos poderes. Entonces, esa es la pregunta de Francisco Leal. Pero ¿dónde está la pregunta, Francisco? Porque es una... No, que el problema no está en la forma, sino que las técnicas... No hay que confundir. Cómo crear nuevas, si quiere concretamente, crear nuevas audiencias y monetizarlas. Yo no he venido aquí a hablar de eso, porque el periodismo no puede caer en el error de la trampa de los números. O sea, no podemos caer en esa trampa. Esa trampa nos lleva a la muerte, nos está llevando a la muerte, porque no podemos competir, nunca vamos a poder competir con esas grandes superestructuras mientras sean tan grandes. O sea, Facebook, que incluye Instagram, que incluye WhatsApp, tiene un poder inmenso que de ninguna manera puede tener ningún tipo de medio de comunicación ni conglomerado en ningún lugar del mundo. Pero por favor, seamos serios, no tiene que ver con eso, no caigamos en la trampa de los números, caigamos en la trampa de tratar de reflexionar sobre lo que hacemos y no tiene nada que ver con las formas. A mí la forma, se puede hacer periodismo en papel maché. Yo mi periodismo yo lo hago así también, a ver, no se ve bien, así, con mis colajes y mis cosas. Pero edito y dirijo una publicación que es digital, que es papel, que hace transmedia interactivos, como Los Desiertos de Sonora, para celulares. O sea, no tiene nada que ver con la forma. Tiene que ver con el espíritu de la forma, que es mucho más complicado, Francisco. No tiene nada que ver con la forma. Porque si entramos en eso, perdemos de nuevo la batalla con que si los formatos, que si periodismo de datos, que si periodismo con barritas, que si periodismo dibujado, que si periodismo tal. No, es que no se trata de eso. Esos son las herramientas a partir de las cuales construimos y desarrollamos de cara a nuestros diferentes públicos, audiencias, lectoespectadores, como cada uno lo quiera llamar, las historias que les contamos. Pero en el fondo de la cuestión, el fondo mismo de la cuestión, tiene que ver con que si tú quieres monetizar esa palabra que tal, la pregunta fundamental para mí sería, ¿tú quieres hacer coches coreanos de plástico o quieres hacer Lamborghinis? Si quieres monetizar, si quieres convertir tu trabajo en un producto, si quieres convertirte en una herramienta de un sistema que produce indefensión, destrucción, etcétera, está bien, hay maneras de hacerlo. Puede ser un Kia, un coche coreano de plástico, y tendrás mucho éxito. Es muy barato, puede ser funcional y tal. O puede ser un Lamborghini, que es un coche italiano que se hace a mano y solo se hacen ciento no sé cuántas copias. Tal. ¿Es elitista? Yo no sé si es elitista o no. Yo sé que uno está bien hecho y el otro está menos bien hecho. Yo sé que uno está hecho con madera, con no sé qué, y el otro está... ¿Esto es elitista? Bueno, ok. ¿Por qué hay tanto miedo al elitismo? No ha sido siempre el periodismo una profesión de las élites y para las élites. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de eso? ¿Por qué no queremos hablar de que siempre hemos sido una profesión de élites y para las élites? ¿Cuánta gente sabía leer cuando se inventaron los periódicos? ¿Cuánta gente se gastaba 120 pesetas en España cuando los periódicos tal? ¿Cuánta gente, cuando eran gratis las radios y tal, ok, hay ningún problema. Cuando la televisión pública fue gratuita, los países que fue gratuita, etcétera, ok, pero ¿cuándo dejó de ser el periodismo una cosa de élite? Porque yo no lo he visto nunca. ¿Servicio público? No, Perdón, servicio público, perdón. Sí, porque el periodismo normal, el periódico que más vende, 2 millones de ejemplares supuestamente, con lo cual tendría 4 millones de lectores aquí, en países muy gigantes. Segunda pregunta de Luis David Julio Macot, dice, si el periodismo literario de los pequeños diarios será viable en el futuro, ¿qué opina del periodismo literario? A mí me encanta el periodismo literario, soy fan seguidor desde los grandes a los pequeños. Me encanta Martín Caparrós, Juan Villoro, Leila Guerriero, me encanta Joseph Zárate, Óscar Martínez, me encantan toda la gran tradición más, desde Walsh hasta los nuevos que estén naciendo ahora y que no conozco, desde el pequeño Pulgarcito de América en El Salvador, a lo que hacen mis hermanos del Faro, a lo que hacen los amigos de Amphibia, a lo que hacen en Chile, a lo que hacen en Guatemala, a lo que hacen en Colombia, me encanta. Yo veo dificultades para poder construir eso, porque a mí me toca dirigir una pequeña publicación independiente desde Barcelona, que es Altair Magazine, que trata de construir una mirada sobre la crónica periodística y la cultura viajera,
nos cuesta muchísimo salir adelante y estamos teniendo dificultades siempre. Yo llevo 6 años dirigiendo esto y os mentiría si dijera que esto es fácil, que esto se hace así, que es sencillo, que es muy fácil pagar cada crónica, que todo eso. No, no, es cierto, no es cierto. Es difícil, es muy complicado, pero bueno, es lo único que sabemos hacer porque tenemos la determinación, el espíritu, el carácter de construir, digamos, artefactos culturales en digital, en papel, para celulares o con celulosa, que sean atractivamente bellos, intelectualmente desafiantes, estéticamente atractivos y periodísticamente relevantes por su rigor, por su honestidad y por la calidad del trabajo que tratamos de hacer. A veces sale mejor, a veces sale peor. Lo que nadie te garantiza es que con esto vayas a tener futuro y vayas a funcionar, pero en todo caso, ¿y eso qué más da? Yo lo complemento, meto la cucharada, no tengo que opinar, pero 2 cosas. Yo creo que el periodismo literario, si se queda en ser Truman Capote, nuevo periodismo norteamericano, me parece que es un desastre porque hay periodismos literarios. Y América Latina produjo, por ejemplo, José Martí, y esto produjo un periodismo como el que hace Caparrós, que es como un género propio, que es narrando y ensayando, pensar en simultáneo, no esta coda, del escribir bonito, que yo creo que el periodismo literario tiene como una pretensión de la escritura bonita por la escritura bonita, y la escritura bonita por la escritura bonita, me parece que pues, se dediquen a la literatura, pero que hay un tema para mirar, pero eso es para otro debate. Fíjate que al hilo de este debate, que es muy interesante, plantéate la idea de por qué, digamos, se ha encarcelado una herramienta tan interesante, narrativa, histórica, culturalmente, como es el periodismo literario, se ha encarcelado en su propio, digamos, manierismo, ¿no? O sea, que todos escriben intentando imitar a Villoro o a Caparrós y cada uno intenta hacerlo a su manera y tal. Pero claro, Villoro y Caparrós o Leila Guerrero ya están inventados y son buenísimos. Entonces, ¿qué sentido tiene replicar cosas que ellos ya hacen mejor? Ahí hay otro elemento importante. Hay periodismos literarios expandidos, que se están expandiendo muy fuertes. Nosotros humildemente tratamos de hacerlo con Los desiertos de Sonora, que dirigió Patti Godoy, de un esfuerzo de una crónica literaria expandida a través de los celulares. Los colegas aquí en Barcelona de 5Ws están haciendo un trabajo maravilloso, la gente de Anfibia está haciendo unos podcasts maravillosos, la gente de La Silla de Juanita está haciendo un trabajo de redes maravilloso también, y otras zonas más clásicas, en el sentido más tradicional, por ejemplo, lo que hace Marcela Turati cuando publica sus investigaciones, tienen esos elementos de la narrativa, de la dureza de la vida que acostumbra a desarrollar ese tipo de periodismo que hace Marcela, con toda la implicación de lo que supone tratar de cuidar al máximo el lenguaje, la narrativa, las historias, la profundidad y también la sensibilidad con la que se narra esto. Yo creo que ahí hay un campo de expresión y de desarrollo importantísimo. Sí, lo que pasa es que el periodismo literario se quedó clausurado en lo escritural moderno y no ha avanzado a lo sonoro, a lo audiovisual, a lo transmedia que tendría que avanzar. Bueno, siguiente pregunta para no demorarme mucho. Martín hace una pregunta que me parece interesante. ¿En qué debería cambiar la universidad, la academia, la formación de periodistas para abandonar las viejas perspectivas y ejercer ese periodismo valeroso? Yo, como tú, participamos del hecho universitario. Yo creo que hay un problema importante de fondo, y es que una parte importante, igual esto me van a matar y tal, una parte importante de los docentes que no son periodistas. Entonces, enseñar desde la teoría, o sea, uno no puede enseñar lo que no sabe hacer. Uno no puede enseñar solo mental si no lo sabe hacer con la mano. Uno no enseña a un ebanista, en la dimensión que nos toque ser ebanistas del pensamiento y de la cultura, no enseña a hacer un mueble si no lo sabe hacer. Y ese es un grave dilema que existe en la universidad. O sea, yo lo veo en la mía, tú lo ves en la tuya, y creo que eso no va a ser sencillo de resolver. Porque la universidad, que surgió hace no sé cuántos cientos de años como un foro del debate y del saber, es muchas cosas hoy, pero en general no suele ser un foro del debate, de las dudas y del saber. Pero ahí nos acabó a todos los que no somos periodistas reactivos, que quedamos por fuera de la academia, un periodista. Pero la segunda, que me parece más grave, no solamente que esté llena de académicos, sino también de periodistas que fracasaron en la vida profesional, fueron profesores. Entonces, para decir una cosa ahí de elemental. Cristina Vanegas González pregunta: ¿cuál es el espectador que necesitaría el periodismo que está por venir? ¿Qué tipo de
espectador? Esa es una pregunta interesantísima. Yo creo que es un espectador, digamos que hay como una serie de dualidades que sabes que yo he comentado mucho en estos últimos meses contigo, de cosas que a mí me interesan, ¿no? A la hora de definir ese periodismo que a mí me gustaría que viniera. Igual, todo esto que estamos hablando, una vez más estoy confundiendo mis deseos con la realidad y esto, nada de esto se va a producir. Pero en todo caso, a mí lo que me gustaría es un espectador que en vez de buscar respuestas en el periodismo, buscara preguntas, que en vez de buscar actualidad, buscara relevancia, que en vez de buscar hechos, buscara historias, que en vez de buscar información, buscara reflexión, que en vez de quedarse con el ver, deseara mirar, que en vez de darle todo el día al play, fuera capaz de darle al pause, que frente a la bulimia de la información constante 24/7, todo el día, todas horas, se pusiera a dieta informativa muy sana, que frente al ruido tradicional de los medios optara por, en muchos casos, el silencio que surge, por ejemplo, de la poesía, que frente al egoísmo, me repito en esta idea que para mí es clave, buscar la generosidad con la cual él se enfrenta a una historia que, por ejemplo, es difícil, a ti que te gusta mucho el facilismo, por ejemplo, una historia que es difícil de entender, una historia que es compleja de analizar, una historia que requiere un análisis profundo del contexto en el cual se desarrolla. Te pongo un ejemplo muy concreto que a los dos nos apasiona, El hambre, de Martín Caparrós, un trabajo periodístico excelso. En esa idea, todo eso, para mí se resume en una idea del espectador que a mí me gustaría que surgiera, el lectoespectador de cara a ese mejor periodismo que está por venir del que estamos hablando. Un espectador que fuera generoso y que fuera valiente, con él mismo y ella misma y con las historias que le estamos contando o que les vamos a contar nosotros. ¿Sabes? No, la idea no es ser complaciente con el espectador, sino provocarlo para que vaya a otra parte, que me parece que es interesante. Marisela Morán hace dos preguntas, las voy a hacer de una vez para ir avanzando, si no, no alcanzo a leer todas las preguntas y queremos responder lo más que podamos. ¿Cuáles son, según su experiencia, aquellos principios básicos del periodismo que prevalecerán? ¿Cuáles son aquellos que no deberíamos abandonar? Y segundo, ¿cómo hacer con las ciberfuentes que no dan la cara, sino que todo lo enseñan o por el Twitter o por medios digitales, pero que nunca se pueden contrapreguntar? Esas dos preguntas. Yo creo que lo que no hay que abandonar es el rigor, la determinación, el esfuerzo, la honestidad, el trabajo, el compromiso, y entendiendo por compromiso algo que no sea político. O sea, un compromiso, perdón, algo que sea político pero no partidista. Yo creo que ese compromiso, hasta cierto punto, no hay que abandonarlo. El compromiso con la historia que tú estás contando. El único compromiso final, tu texto, tu imagen, tu foto, tu video, tu documental, tu película, lo que tú hagas, ¿no? Esas grandes claves yo creo que no hay que abandonarlas. Sobre las fuentes digitales, a mí me ha tocado ser profesor de fuentes en la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma y yo es que no considero que esos puedan ser fuentes. Alguien que no da la cara, pero ni para una cosa ni para la otra. Yo no creo que eso se pueda llamar fuentes, una persona que te da un comunicado por Twitter. Ahora los presidentes, ayer estuve medio riendo, medio llorando de la actuación del presidente de El Salvador atacando a un gran compañero como Nelson Rauda, atacándolo en directo y tal, de una manera muy barrabajera y muy lamentable, como los periodistas en El Salvador, en México, en Estados Unidos, también acá en Europa los políticos utilizan esas herramientas digitales, sus bots y tal, para atacar a la prensa, ¿no? Lo de México es lamentable, lo del Salvador, lo del presidente de México, lo del presidente de El Salvador, lo del presidente de Brasil, lo de muchas cosas también de Duque en Colombia. O sea, ese tipo de ataques y de maneras de utilizar lo digital, que podría ser una herramienta maravillosa para comunicar ideas, conceptos, ¿por qué no declaraciones, videos, lo que fuera? Acaba siendo utilizado para la versión más perversa de todo esto, ¿no? Que es considerar que los buenos periodistas son mis amigos y los malos periodistas son mis enemigos, ¿no? Y está el otro problema, que es básicamente pensar que lo digital es la única fuente de información. O sea, si no admite contrapregunta, pues no debería informarse, porque eso es una forma de manipular. Para eso necesitaríamos un algoritmo y no un periodista para pasar twitters de las fuentes políticas. Es que ese es el problema final. Lo que quieren estos en fin, obvio el adjetivo, del señor y la señora Facebook, el señor y la señora Google, el señor y la señora Amazon, lo que quieren
lo que están buscando, lo que están intentando desarrollar es su distopía perfecta, para ellos su utopía perfecta, que es un desarrollo de medios con un algoritmo inteligente perfecto en un mundo de seres humanos estúpidos, que no necesitan pensar por sí mismos, que son crédulos en esa especie de credulidad sobreinformada. Eso que tú hablabas ayer, que estuve escuchándote con lo de Narcolombia, ¿no? de cómo el humo esconde la imagen, ¿no? De cómo al decir tanto el ruido acaba deformando todo y no entiendes nada de lo que sucede porque hay tanto ruido de fondo que no consigues escuchar nada, ¿no? Yo creo que ese es el peligro fundamental, ¿eh? Para mí es mucho más peligroso el señor Facebook o la señora Facebook, quien sea o el señor Amazon y tal, es mucho más peligroso que cualquiera de estos gobernantes que he citado antes, que me parecen peligrosísimos. Viene otra pregunta de Elena Corbalán, que creo que es la amiga periodista de Salta. Saludos, si es ella. Ella dice la pregunta que todos nos hacemos frente al planteamiento que tú haces. ¿Y qué hacemos con la noticia? O sea, ¿cómo hacemos para contar noticia? ¿Qué hacemos? ¿Qué es noticia, Omar? ¿Cómo se llama ella? No, la pregunta dice, ¿qué hacemos para contar eso que hacía el periodismo, que es contar las noticias que vienen pasando en la realidad? ¿Qué hacemos para contar las noticias? Si quieren volver a ser, que es una opción muy razonable, ese tipo de periodismo quiere ser el diario de avisos, que era lo que siempre fue el periodismo al inicio, un diario portuario que analizaba las entradas y salidas de barcos, los comercios que desarrollaban. Si eso es lo que realmente es interesante para el periodismo, que a mí no me lo parece, pero si alguien lo quiere desarrollar, está muy bien. Yo creo que la noticia como valor clave no tiene ningún sentido hoy. Como valor clave tiene sentido a partir del cual tú puedes construir una historia con esa noticia, puedes desarrollar un elemento en profundidad, puedes hacer reflexión, análisis con eso. Pero noticia como tal, ¿qué es noticia? ¿Qué es eso de noticia? ¿Pero quién define eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién lo habla? Nadie realmente se está planteando dudas en el entorno del periodismo informativo convencional, tópico y cliché. ¿Qué es eso de la noticia y por qué se produce? ¿Qué es noticia? ¿Que el presidente Duque salga a hablar a una rueda de prensa? ¿Eso es noticia? ¿Qué es noticia? ¿Que una estupidez de Twitter o una pendejada de AMLO sea noticia? ¿Eso es noticia de verdad? ¿Estamos hablando en serio de que eso es noticia? ¿Ese es nuestro trabajo noticioso? ¿Ser un diario de avisos de los políticos, de los empresarios, de tal? ¿Realmente servimos para eso? Porque si servimos para eso, servimos para muy poco. Sí, pero lo que pasa es que el concepto de noticia se puede transformar a otras agendas. De pronto lo que tú dices es lo que considerábamos noticia era aquello que decían los líderes de poder en cualquier parte. Pero si uno pudiera considerar aquello que pasa con temas como el feminismo, como el medio ambiente, como la educación, como desde otros lugares, desde otras miradas, puede haber noticias que existen ahí, pero que no son las del poder. Esto es una discusión para seguir dentro de lo que estamos hablando. Paola García insiste en hablar de qué hacer contra las malas preferencias de formación de los periodistas del futuro, pero ya dijimos algo sobre eso, entonces yo creo que no avancemos más sobre eso, creo que lo que dijimos. Pero hay otra pregunta de Eileen Troas, creo que es Eileen Troax. Sí, pero como Troas, entonces no sé cómo se pronuncia, si es francés. Dice que, pues, obvio, que cómo hacemos para que el periodismo tipo Altair o 5W llegue más allá del suscriptor, o sea, que la única salvación probable vista hasta ahora para este periodismo generoso y valiente es la suscripción, que haya para que pague a eso. Pero ¿cómo hacemos para que llegue más allá del suscriptor? Porque quedamos como en un gueto, el que quiere pagar, el que damos la pequeña comunidad de los ilustrados de buen periodismo. Pero vamos a ver, es que es complicado, o sea, ¿cómo...? Si lo que queremos es convertirnos en medios masivos de comunicación, yo creo que ese es un camino fracasado. Yo creo que cada uno tiene que ser consciente de su dimensión, en nuestro caso o en de otros colegas, una dimensión razonablemente pequeña, hormigas que juntas construyen un gran termitero y que son capaces de mover determinados ambientes, situaciones y posibilidades, pero que tienen un límite, o sea, yo creo que hay un elemento razonable y que esta situación que estamos viviendo en el mundo nos tiene que hacer ver, que es la necesidad de crecimiento. O sea, en economías está ya hace muchos años que economistas franceses como Serge Latouche, que ha trabajado mucho en África, plantean el desarrollo de un decrecimiento. Yo creo que al periodismo
nos está pasando un poco lo mismo. O sea, nosotros necesitamos decrecer, necesitamos posiblemente ser conscientes de nuestra pequeñez en estos proyectos que estamos hablando, independientes, generosos, valientes, o lo que seamos cada uno de nosotros, y ser capaces de hacer eso que somos capaces de hacer. Y si cada uno puede hacerlo, los chicos del surtidor lo hacen desde Paraguay, Ailín lo hace desde Los Ángeles, los chicos de Quinto Elemento y las chicas de Quinto Elemento, de Pie de Página o de Ruido en la Red o de no sé qué, lo hacen en otros lugares. Y a partir de ahí, cada uno, nosotros lo hacemos en Barcelona, otros lo hacen en Sevilla, otros lo hacen en Madrid, otros lo hacen en Bilbao, unos hacen feminismo, otros hacemos crónica, cada uno hace su trabajo y desarrolla su idea a partir de esa mirada, ¿no? Y no me preocuparía tanto por crecer, que también es cierta enfermedad del capitalismo o del necrocapitalismo y del necroperiodismo, crecer. ¿Crecer para qué? Crecer para qué hacer, para contar qué, para desarrollar cómo, para manejar mejor, peor, para ser capaces de controlar aquello que hacemos, para cuántas historias somos capaces de hacer bien, cuánto equipo podemos tener. No se trata de estar derrotados, se trata para mí de ser conscientes de tu dimensión y a partir de ahí jugar con toda la fuerza que seas capaz, asumiendo que pues Altair frente al Barça, pues cada vez que juegue 100 veces al fútbol con Messi en el campo, pues las 100 veces perderemos y no pasa nada, es así. Bueno, esto fue Periodismo con Pere Ortín. Yo digo que puede llamarse periodismo. Un periodismo que pone muchos peros al real, peros a la actualidad, peros a la información, peros a la narración clásica, pero apuesta por la belleza y que apuesta por una vida no positiva, sino una vida más compleja y más diversa, donde se sea valiente y generoso. Pere, muchas gracias a la gente que nos acompañó y espero que estas reflexiones nos ayuden a dejar la queja, a salir de donde estamos pensando y comenzar a imaginarnos el periodismo que todos merecemos, singular, necesario, imprescindible. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.